hombre vivía desde hacía 2 años en un edificio histórico, construido en 1859 y ubicado justo frente a un hospital forense. Nunca había sentido nada extraño en ese lugar, hasta esa noche. Estaba solo en casa cuando de repente vio a alguien parado frente a él, una figura que llevaba sombrero, inmóvil, mirándolo. El hombre no tardó en reaccionar y fue a abrir la puerta principal para confrontar al intruso, pero no había nadie, ni en el pasillo, ni en la escalera, ni en ningún rincón cercano. No había forma de que alguien hubiera huido tan rápido. 2 años viviendo ahí sin un solo incidente, y entonces eso. Lo que le preocupó no fue la figura en sí, fue que al recordarla, tenía la certeza de que lo había estado observando durante un buen rato antes de que él lo notara. Era una tarde común. Un hombre había salido a pescar a un río rodeado de plantaciones, sin compañía, sin señal, sin nada que perturbara la calma, hasta que escuchó algo que heló el ambiente por completo, una voz que salía de entre los árboles. No era el viento, no era un animal, era una voz que lo llamaba por lo que parecía ser su nombre, invitándolo a acercarse. En lugar de huir, decidió grabar y avanzar hacia el origen del sonido, un error que casi le cuesta la cordura, porque lo que encontró al borde del río no era una persona, era una cabeza, sola, con la piel completamente pálida y los ojos negros, vacíos, clavados directamente en él. No hubo más grabación después de ese momento, solo el sonido de pasos corriendo y una cámara que casi cae al agua. Real o solo una muy buena edición, solo tú puedes decidirlo. Un hombre llamado Anthony llevaba días escuchando ruidos que venían de debajo de su casa, golpes, roces, movimientos, siempre desde el sótano. Decidió instalar una cámara allá abajo para averiguar qué estaba pasando. Lo que captó el lente fue la silueta de algo, o alguien, encogido en un rincón estrecho del sótano, metido en un espacio donde un humano adulto apenas cabría. Anthony no dudó, tomó el control del asunto y entró él mismo al sótano a revisar. Recorrió cada rincón, no había absolutamente nada, ninguna persona, ningún animal, ningún rastro de que algo hubiera estado ahí, pero la cámara sí lo había grabado, y eso no tiene explicación sencilla. Jamás había visto algo así. Es imposible no sentir un nudo en el estómago al mirar esto. Un hombre que realizaba una excursión a la montaña y vio algo que no esperaba encontrar en la cima. Había llegado al pico, se había instalado en su carpa para descansar, y todo parecía tranquilo, hasta que levantó la vista. Entre los árboles, parcialmente oculta por la niebla, había una figura, blanca, inmóvil, con una silueta que no correspondía a ningún ser humano normal. El hombre no se atrevió a acercarse, grabó desde donde estaba, con la carpa como único escudo entre él y eso. Lo que capturó la cámara es lo que ves aquí, y lo que no logró capturar, quizás fue lo más aterrador. ¿Has vivido algo parecido en un lugar solitario o alejado de todo? Cuéntalo en los comentarios, porque a veces las historias más perturbadoras vienen de los propios espectadores.
Dos hombres hacían una transmisión en vivo desde su coche, con una cámara apuntando al interior de una casa abandonada. Su objetivo era simple, demostrar si había o no algo habitando ese lugar. Al principio todo parecía vacío y tranquilo, demasiado tranquilo. Nggak ada ya, aman ya. Di sini aman, oke. Kita coba lihat ke atas sebelum atas sebelah sananya. Atas mana? Atas tengah ini. Bebas. Terserah kalian guys, mau pilih yang mana? Tuh kan nggak ada. Udah bro, stiker ya. Ntar kita zoom. Stiker itu. Ini stiker atau apa sih? Ini mah manusia. Stiker matamu. Entonces uno de ellos notó algo en la ventana del segundo piso. Pensaron que era una calcomanía pegada en el vidrio. Lo comentaron entre risas, sin darle importancia, hasta que la figura se movió. Lo que parecía un sticker estático giró levemente, como si los estuviera observando desde arriba. Una cara con ojos completamente blancos que los miraba fijo desde la oscuridad del piso superior. El pánico fue inmediato. La transmisión terminó segundos después. ¿Real o solo una muy buena edición? Solo tú puedes decidirlo. Un hombre llamado Ardani revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de una casa que estaba vacía desde hacía tiempo. Lo que encontró en el archivo de las 11:30 de la noche lo dejó sin explicación. La puerta de hierro del interior se abrió sola, sin viento, porque la habitación estaba completamente cerrada, sin persona visible en el plano, y con bisagras tan oxidadas que moverla requería un esfuerzo considerable incluso con las dos manos. Ardani pensó que quizás había sido un error técnico, una falla en la grabación, pero cuando revisó el material del día siguiente, la puerta volvió a moverse, esta vez, cerrándose lentamente, como si alguien la empujara con cuidado para no hacer ruido. Nadie había entrado a esa casa. Las llaves seguían en su poder. ¿Sigues aquí? Eso ya es valentía. Ahora suscríbete y enfrenta el siguiente. ¿Han visto algo así en una cámara de seguridad o en casa? Dejen su historia en los comentarios. Un grupo de hombres trabajaba incansablemente durante la noche, reparando una pequeña mezquita comunitaria, completamente concentrados en su labor religiosa y sin sospechar que estaban siendo observados. En las imágenes se puede observar con nitidez escalofriante una figura espectral envuelta en mortajas blancas que aparece en una de las ventanas del edificio sagrado, observando fijamente al hombre que grababa con una intensidad que traspasa la paz. Esta entidad permanecía completamente inmóvil, como si fuera un guardián sobrenatural del lugar sagrado, estudiando cada movimiento de los trabajadores con una curiosidad perturbadora. Un conductor pasaba por un cementerio abandonado cuando algo lo obligó a detenerse bruscamente y dar vuelta. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, y tenía razón. Entre las lápidas deterioradas por el tiempo, una silueta espectral se alzaba con una presencia amenazadora. La aparición llevaba ropajes blancos que ondulaban sin viento, y su melena oscura caía como cortina sobre un rostro que permanecía oculto en las sombras. Su estatura era intimidante,
mucho más alta que cualquier ser humano promedio, y su postura rígida sugería una vigilancia eterna. En medio de una plantación, lejos de cualquier vecino, había una casa que llevaba años sin ser habitada. Un hombre decidió explorarla de noche, con cámara en mano, sin imaginar lo que iba a encontrar dentro. Oye, qué increíble. Mire. Hola. Mire. Mientras recorría los cuartos vacíos, algo cruzó corriendo frente a su lente, una figura pequeña, de la altura de un niño, moviéndose a toda velocidad, entre las habitaciones en ruinas, y luego otra, como si dos criaturas jugaran en esa casa como si les perteneciera. Cuando fue a buscarlos, ya no había nada, ningún rastro, ningún sonido, ninguna puerta abierta. ¿Qué clase de niños corren en una casa abandonada a medianoche? Un grupo de amigos decidió ir a pescar de noche en un río en medio del bosque. Lo que empezó como una salida tranquila, se fue torciendo poco a poco cuando comenzaron a escuchar voces de niños, voces que venían de ningún lugar concreto, desde la espesura, sin origen aparente. Kok ada suara teriak-teriak ya? Hah? Sering. Loh, suara anak kecil, Cok. Oh, iya. Tulno yuk, sakno yuk. Adikmu kuir. Kok banyak suara anak kecil ya di hutan ya? Yes, tok ae. Cilik ngono. Iki namanya merknya apa? Rondo kembang. Ya kembang yul. Nadie reaccionó del todo, porque a veces el bosque engaña, pero cuando más tarde revisaron las grabaciones, ahí estaba, en el momento exacto en que la cámara apuntaba hacia uno de ellos, detrás de su hombro asomaba una figura oscura, con una larga melena negra, moviéndose apenas, como respirando. Ninguno de los presentes la había visto, ninguno la sintió pasar. Un hombre realizaba una transmisión en vivo por TikTok durante la noche en un cementerio público. Él hablaba con normalidad, sin sospechar lo que estaba a punto de aparecer detrás. Por unos breves segundos, entre las tumbas, se distingue una silueta de cabello largo y vestimenta clara. La figura permanece quieta, y luego desaparece. Lo más inquietante, es que el streamer nunca reaccionó, como si jamás hubiera notado que no estaba solo. Era alguien caminando entre las lápidas, o algo que no debía estar allí. Podría ser falso, sí, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. El siguiente caso proviene de un restaurante en Arizona, donde varias cámaras han registrado eventos difíciles de explicar. Una noche, mientras el personal atendía a los clientes, en la zona de almacenamiento ocurrió algo extraño. En la puerta metálica de un refrigerador, aparece lo que parece ser un rostro. Look at that. Oh, what? Right there. No, wait, it gets better. It gets better. That's not it. It gets better. Look up here. What is that? Right there. Oh! Yeah. What? Serious, bro? Yep. Remember the bar this morning, Susie? I showed you Yes. that demon rabbit from hell? No, wait. Look.
Is that a face right there, guys? No, look. Oh my God! It just moved. It literally Lo perturbador es que no solo está ahí, sino que se mueve, como si supiera que lo están observando, y luego desaparece. Pero eso no es todo. Meses antes, otro empleado reportó que la puerta de emergencia trasera se abrió sola. Cuando se acercó a revisarla, sintió claramente una mano sobre su hombro, aunque no había nadie alrededor. Tiempo después, otro trabajador aseguró ver una sombra reflejada en el refrigerador cuando estaba completamente solo. Demasiadas coincidencias, o algo realmente habita ese lugar. No quiero sonar paranoico, pero desde que reaccioné a este clip siento que algo se mueve en mi casa. Suscríbete si sentiste un escalofrío viendo este clip. Un hombre relató la experiencia que vivió una noche cuando observó algo extraño en el cementerio ubicado justo frente a su vivienda. Intrigado, y algo nervioso, decidió grabar. En medio de las tumbas se distingue una figura clara, erguida y completamente quieta. No parece moverse en ningún momento, pero cuando el hombre intenta volver a enfocarla, ya no está. Se trató de alguien que se fue sin hacer ruido, o de algo mucho más difícil de explicar. Jamás había visto algo así. Eran las 3 de la madrugada, cuando una mujer notó algo fuera de lo común frente a su casa. No era ruido, no era movimiento, era exactamente lo contrario. Una presencia absolutamente quieta en la oscuridad del otro lado de la calle. Decidió grabar antes de que desapareciera. En la grabación se distingue una forma vertical, envuelta en algo claro, rígida como una estatua. No se mueve, no parpadea, solo está ahí, de pie, como si llevara horas esperando que alguien la notara. La mujer tardó varios segundos en convencerse de que lo que veía no era un objeto olvidado en la calle. Cuando finalmente lo procesó, el frío que sintió no fue del clima, y lo más inquietante no es lo que aparece en el video, sino que nadie en el vecindario pudo explicar qué era ni de dónde vino. Un hombre grababa solo en su habitación durante la noche, sin ningún motivo especial, solo matar el tiempo. La cámara estaba apuntada hacia él, y él no miraba hacia atrás. Gran error. Kukira hari Minggu, ternyata hari Senin. Kukira masih bersamamu, ternyata bersamamu sudah selesai dari kemarin. Di dalam rokok terdapat nikotin, tetap saja kamu hisap jika... Porque en algún momento de la grabación, justo detrás de su cabeza, algo apareció, una figura enorme, de piel rojiza y ojos que miraban directamente al lente, como si supiera que estaba siendo grabada, como si llevara un rato ahí antes de decidir mostrarse. El hombre no lo notó hasta que revisó el video, y cuando lo vio, lo que sintió no fue susto, fue la certeza de que había algo en esa habitación con él mientras grababa, y que había decidido no mostrarse más. No quiero sonar paranoico, pero desde que reaccioné a este clip siento que algo se mueve en mi casa. Si quieres suscríbete ahora, pero no digas que no te advertí. Un hombre que trabajaba de noche en una estación de bomberos, se puso a grabar por aburrimiento, sin ningún objetivo en particular. Apuntó la cámara hacia una de las habitaciones del edificio casi sin pensarlo, y entonces vio algo que le quitó las ganas de seguir grabando.
En la ventana de esa sala apareció una figura femenina, cabello oscuro y largo que caía sobre un rostro completamente blanco, casi sin rasgos definidos. Estaba de pie, sin moverse, mirando hacia afuera desde adentro de una habitación que se suponía vacía. El hombre cortó la grabación en segundos, no por valentía, sino porque su instinto le dijo que lo mejor era no seguir mirando, y quizás tenía razón. Podría ser falso, sí, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Una madre grababa a su hija en la piscina, emocionada por mostrar las luces azules que acababan de instalar. Nada fuera de lo común, solo un momento familiar, pero cuando revisó el video más tarde, algo la detuvo en seco. En el clip, moviéndose justo frente a ella sin que nadie lo notara en ese momento, había una silueta translúcida, sin cuerpo definido, sin peso, flotando lentamente a lo largo del borde de la piscina como si estuviera explorando el lugar. La madre no lo vio mientras grababa, su hija tampoco, solo la cámara lo registró, y hasta hoy, nadie ha podido confirmar qué era exactamente lo que apareció en ese video. Sigues aquí, eso ya es valentía. Ahora suscríbete y enfrenta el siguiente. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños son más reales que la vida misma? ¿Has tenido parálisis del sueño o sueños lúcidos de manera constante? Antiguas enseñanzas revelan la existencia de la cuarta dimensión, un plano donde el pensamiento crea y el alma viaja libre. A lo largo del tiempo, sabios y maestros han dejado escritos los métodos para recuperar ese poder interior. Hoy tienes la oportunidad de acceder a más de 100 libros que revelan los secretos del viaje astral, la solución de problemas mediante los sueños, y la sanación energética, o la capacidad de adquirir ideas milagrosas a partir de los sueños. Estos libros reúnen siglos de registros y conocimientos sobre conexiones interdimensionales. Muchos ya no existen en formato físico, pero han sido cuidadosamente seleccionados para que su sabiduría no se pierda. Todos digitalizados a color y con imágenes en alta calidad para que explores estos conocimientos desde cualquier dispositivo. Encuentra el link en la descripción del video. Gracias por apoyar el crecimiento de este canal. Continuamos con el video. Las cámaras de seguridad de una oficina municipal captaron algo que dejó sin palabras al personal nocturno. En plena madrugada, cuando el edificio debería estar completamente vacío, una figura siniestra apareció en los exteriores. Haliday saya, apakah ada yang aneh? Takjub ya? Ya. Ding 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 ding. Sigma Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Iya. Jam 23.41. Medeni cah, iso nyuwata ya Rai. La entidad permanecía estática junto a una ventana, con su silueta recortada contra el cristal como una sombra viviente. Su rostro, apenas visible en la grabación, mostraba rasgos deformados y una expresión de malicia pura que helaba la sangre. Lo que más perturbaba era su comportamiento. Parecía estar estudiando meticulosamente el interior de las oficinas, como si buscara algo específico o a alguien en particular. Un grupo de cazadores experimentó el susto de sus vidas cuando se toparon con algo que no pertenece a este mundo. Mientras exploraban una zona rural, una criatura demoníaca emergió de las sombras junto a un corral de animales. La bestia poseía características que desafiaban cualquier clasificación zoológica. Conocida, su pelaje era áspero y oscuro. Sus ojos brillaban con un rojo incandescente que parecía provenir del mismo infierno, y su postura era una mezcla perturbadora entre humana y animal. Las cámaras de seguridad de una fábrica registraron una actividad paranormal que dejó perplejos a los guardias de seguridad. Durante la madrugada, una silueta femenina espectral comenzó a caminar lentamente por el estacionamiento desierto. It comes
comes from up there. Up there. See? It's right there. Yo, what the fuck, dude? And it just disappears. I know, I see it. Did you lose it? Yo. Su vestimenta pálida flotaba etéreamente mientras se desplazaba con movimientos que parecían no tocar el suelo. Los vigilantes que presenciaron el evento en tiempo real describieron una sensación de frío inexplicable y una atmósfera cargada de energía negativa que se intensificaba con cada paso de la aparición. Dos amigos disfrutaban de una noche tranquila en el porche de una casa, cuando su conversación se vio interrumpida por algo inexplicable. Desde la penumbra que rodeaba la propiedad, una masa blanquecina comenzó a materializarse lentamente. Allah. Apa juga? Allah. Apa kena? Pocong kena. Tak ada lagi. La figura etérea se movía con una fluidez que desafiaba las leyes de la física, deslizándose más que caminando hacia ellos. Su forma era vagamente humanoide, pero había algo profundamente antinatural en sus proporciones y movimientos. Tak ada lagi. Un hombre disfrutaba de una noche tranquila en la terraza de su hogar, acompañado únicamente por su búho mascota, cuando decidió grabar casualmente el ambiente nocturno sin sospechar que estaba a punto de documentar algo extraordinario. En las imágenes se puede observar claramente una entidad espectral envuelta en sudarios blancos que salta repetidamente cerca de un árbol de plátano en su jardín, moviéndose con una agilidad sobrehumana que desafía toda explicación lógica. Un hombre experimentó el encuentro más aterrador de su vida, cuando descubrió que algo sobrenatural había decidido hacer su hogar en el lugar más íntimo y vulnerable de su casa, su baño personal. Las imágenes revelan una entidad espectral de rostro cadavérico y palidez mortuoria que lo observaba desde las sombras del baño, asomándose de manera calculada como si hubiera estado esperando este momento de confrontación. Un grupo de trabajadores se esforzaba durante toda la noche, montando una carpa para una celebración de bodas, completamente concentrados en terminar a tiempo su ardua labor, sin sospechar que su actividad había atraído la atención de algo que no pertenecía a este mundo.
una entidad espectral de apariencia etérea y vestimentas fantasmales se había materializado en la oscuridad que rodeaba su área de trabajo, manteniéndose inmóvil como una estatua siniestra, mientras estudiaba cada uno de sus movimientos con una curiosidad perturbadora. El hombre que la detectó tomó la decisión consciente de no alertar a sus compañeros sobre esta presencia sobrenatural. Un hombre observaba las noticias sobre un desastre natural cuando notó algo que lo dejó helado. En medio del caos y la destrucción, las cámaras captaron algo que nadie más pareció ver. Colocaron aquí un escáner en donde pues alcanzaba a escuchar también algunos pues golpes en la pared, lo cual significa que pues están cerca de este lado, pero evidentemente la información precisa la tienen del otro lado, es decir, donde está Daniel Iturbide. Entre los escombros de un edificio colapsado, una figura siniestra emergía de las grietas del muro. Su rostro era de una palidez cadavérica. Sus ojos eran pozos negros sin alma, y parecía estar observando directamente a los rescatistas con una intensidad perturbadora. Lo más escalofriante es que ninguno de los trabajadores de emergencia se dio cuenta de su presencia. Algunos pues golpes en la pared, lo cual significa que el vigilante de seguridad de un cine estaba revisando las cámaras de rutina cuando algo captó su atención de inmediato. En la sala de proyección, entre las filas de butacas ocupadas, había una figura luminosa que no debería estar ahí. Su cuerpo emitía un brillo etéreo que contrastaba con la oscuridad del teatro, y permanecía completamente inmóvil como si estuviera absorto viendo la película. Lo más inquietante era su tamaño, era notablemente más grande que cualquier persona normal, con proporciones que desafiaban la lógica humana. Sus extremidades parecían alargadas de manera antinatural, y su cabeza se inclinaba en un ángulo imposible. Eran las 3 de la madrugada, y un joven había salido frente a su casa a grabar un video para redes sociales. Nada del otro mundo, solo quería subir algo, pero cuando comenzó la grabación, vio por la pantalla de su celular algo que no había notado al salir. Udah, yang tadi diharap gara-gara konten TikTok kan. Anjing aja pocong goblok. Tapi pocong teh sambar geledek dah. Jam 3 guys. A unos metros detrás de él, en la calle, había una figura translúcida y amortajada que avanzaba a saltos irregulares, como si las leyes del movimiento no aplicaran para ella. Varios pasos, directo hacia donde él estaba, y luego desapareció, y el chico entró corriendo sin mirar atrás. Lo que nunca sabremos es qué hubiera pasado si se hubiera quedado un segundo más. Un hombre subía solo una montaña cuando algo lo hizo detenerse en el sendero. No había nadie más a su alrededor, ningún otro excursionista, ningún sonido humano, solo él y el silencio del bosque. Decidió grabar con su celular, quizás para calmar esa sensación extraña que no lograba sacudirse, y fue justo en ese momento, cuando apareció algo que no debería estar ahí. Una forma blanca, sin contornos definidos, flotando entre los árboles durante apenas una fracción de segundo, antes de desvanecerse por completo. Si hubiera parpadeado, no lo habría visto, pero la cámara no parpadea. ¿Qué era eso que flotaba en el sendero, mientras él estaba completamente solo? Quizá nunca sepamos la verdad, pero quiero saber qué opinas, y si alguna vez sentiste que no estabas solo en un lugar que se suponía vacío, cuéntamelo abajo. Eso es justo lo que quiero leer. Si quieres suscríbete ahora, pero no digas que no te advertí. Eran las 2 de la madrugada, y un hombre conducía por una carretera completamente desierta en Malasia. Ningún otro vehículo,
ninguna luz, solo el asfalto extendiéndose en la oscuridad, ese tipo de soledad que hace que cualquier cosa fuera de lo normal se sienta 10 veces peor. Y entonces la cámara del auto lo captó. Parada en el arcén, sin moverse, había una figura pálida de larga cabellera negra vestida de blanco, mirando hacia la nada en medio de la noche. No había razón para que nadie estuviera ahí, ninguna razón humana al menos. El conductor aceleró, nunca supo si esa figura lo vio pasar. Quizás sea un truco, pero aún escucho en mi cabeza el silencio de esa carretera. Es imposible sacárselo de la mente. Eran las 12 de la noche, cuando una pareja notó algo en el árbol frente a su propia casa. No en el jardín, no en la calle, en el árbol de su entrada, a metros de donde dormían sus hijos. Lo que captó la cámara fue una presencia blanca y espectral suspendida entre las ramas, casi flotando, como si el árbol fuera su territorio y ellos los intrusos. La figura permanecía quieta en la oscuridad, apenas visible, pero suficientemente clara para que ambos sintieran que algo los estaba observando desde arriba. Nunca lograron identificar qué era, y lo más inquietante es que estaba ahí cada vez que apagaban las luces. Un hombre descansaba tranquilo en el porche de su casa cuando algo se movió junto a los árboles de plátano del vecino, un movimiento que no encajaba con el viento, ni con ningún animal que pudiera reconocer. Astagfirullahaladzim. Apa itu bola? Astagfirullahaladzim. Hilang bro. Menghilang bro. Gak ada. Menghilang. Apuntó la cámara justo a tiempo para capturar una silueta envuelta en telas claras que emergía de detrás de los troncos y cruzaba el espacio caminando, antes de que la imagen se volviera borrosa de repente, como si algo no quisiera ser visto con claridad. El video se arruinó justo en el momento más importante. Casualidad, pero al final, no soy yo quien tiene la última palabra. ¿Tú qué crees que pasó aquí? Suscríbete si sentiste un escalofrío viendo este clip. Una mujer grababa su terreno una tarde cualquiera, documentando el crecimiento de sus plantas. Nada fuera de lo normal, solo ella, su celular y el campo abierto. No vio nada mientras grababa, absolutamente nada, pero cuando reprodujo el video en casa, algo aparecía en el encuadre que no estaba ahí cuando lo grabó. Una masa blanca y amortajada emergía lentamente desde los pastizales, flotaba en dirección al río, lo cruzaba y se desvanecía al otro lado como si el agua no fuera un obstáculo. El video se volvió viral, y las opiniones se dividieron. Algunos insisten en que es una aparición, otros dicen que es basura arrastrada por el viento. Real o solo una muy buena edición, solo tú puedes decidirlo. Un hombre quemaba basura de noche cerca de un río, cuando algo junto a los árboles de plátano lo hizo detener en seco. Dirigió su cámara hacia allí casi sin pensar,
como si algo lo obligara a mirar. Sugame aya penampakan atunya. Masa merinding kayak gitu ya. Eta naon? Alas ya, udah segitu pot. Inmóvil entre los troncos, había una silueta pálida y envuelta, perfectamente quieta, como si llevara tiempo ahí parada esperando a que alguien la notara. El hombre no se atrevió a acercarse ni un paso, apagó la cámara y se fue. Lo que nunca sabremos es si esa figura seguía ahí cuando él ya no estaba mirando. Un hombre en Tailandia estaba sentado tranquilamente frente a su casa cuando algo en la oscuridad lo hizo fijar la vista. No era un animal, no era una persona, era un rostro pálido, difuso, mirándolo directamente desde las sombras como si llevara un buen rato observándolo sin que él se diera cuenta. Nunca quedó claro si lo que captó era una aparición, una ilusión óptica o algo que simplemente no debería estar ahí, pero lo que sí quedó grabado es esa mirada, fija, silenciosa, dirigida exactamente hacia él. ¿Podría ser falso? Sí, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó cuando una mujer grababa por diversión a su amiga, mientras se acercaban a unos durianes que estaban al alcance. Al inicio, el video parece completamente normal, nada fuera de lugar, pero hay un detalle que nadie notó en ese momento. Kenapa sih parkir di sini? Iyalah. Sengaja juga mau parkir, parkir. Pasti ada sesuatu. Mulai. Kelakuan ya, apal. Cuma mau parkir doang. Pantes ya minta parkir di sini. No, duren montong. Mau parkir doang. Cuando la cámara se dirige hacia la fruta, a lo lejos, en el segundo piso de una casa, aparece una figura femenina de aspecto espectral, inmóvil y observando desde la distancia. La persona que grababa no se dio cuenta en ese instante, solo tras revisar el clip, varias veces descubrió la inquietante presencia. ¿Fue una coincidencia visual o realmente había algo mirando desde esa casa? Cuéntame en comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Un hombre decidió entrar solo a una casa abandonada por simple curiosidad. Mientras exploraba el lugar, encontró un pequeño hueco en la pared y decidió mirar a través de él con la cámara. Lo que apareció al otro lado lo dejó paralizado. En la oscuridad se distingue un rostro oscuro, rígido, con apariencia de entidad envuelta, mirando directamente hacia el lente. Al principio el hombre dudó de lo que veía, pero tras observar mejor, el miedo se hizo evidente. Si la casa estaba vacía, ¿qué estaba mirando desde ese agujero? No sé si es falso, pero he tenido pesadillas luego de haber visto este clip. Esta grabación proviene de la cámara de seguridad de una vivienda. El dueño escuchó ruidos extraños en el patio delantero y, por precaución, salió a revisar con un objeto en la mano. Lo que ocurrió después quedó captado.
Desde el muro aparece una figura blanquecina y redondeada, con apariencia de ente envuelto, que parece asomarse lentamente. El hombre la ve, se sobresalta, lanza lo que tenía en la mano, y huye hacia el interior de la casa. Hasta ahora no existe explicación confirmada. ¿Fue una ilusión provocada por la luz, o realmente había algo observándolo desde el muro? En redes sociales aparecen con frecuencia videos de supuestas apariciones captadas por casualidad en la carretera. Algo así le ocurrió a un hombre de Malasia, quien subió a TikTok una grabación bastante inquietante. Mientras conducía por una vía solitaria durante la noche, notó algo extraño a lo lejos, y decidió grabar. Nasib baiklah baru pukul 8. Kalau pukul 12 tengah malam ni aku tak tahulah. Duduk diri elok atas itu tu. Sobre un vehículo se distingue una figura grande, de tono blanquecino, con matices marrones. Lo más raro es su forma. Parece una entidad envuelta, rígida, claramente distinta a la silueta de una persona común. Poco a poco, la figura comienza a desvanecerse hasta desaparecer. ¿Qué era exactamente lo que estaba de pie sobre ese auto, y por qué se esfumó de esa manera? ¿Sigues aquí? Eso ya es valentía. Ahora suscríbete y enfrenta el siguiente. Una mujer grababa por diversión a su esposo cuando éste salía a trabajar alrededor de las 5:30 de la mañana. Todo parecía un momento cotidiano, hasta que revisó el video con más atención. En la zona oscura frente a la casa, se alcanza a ver una figura pálida, inmóvil, con apariencia rígida y envuelta. La mujer asegura que no lo notó en el momento, solo lo descubrió al reproducir la grabación, lo que le provocó un fuerte escalofrío. Lo más inquietante es que, al revisar el lugar al amanecer, no encontró ningún objeto claro que pudiera explicar lo visto. Si allí no había nada, entonces ¿qué fue lo que captó la cámara? ¿Podría ser falso? Sí, pero me quedo con la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Este video es extraño, y tiene muy pocos datos. Solo se sabe que muestra a un hombre sentado solo alrededor de las 2 de la madrugada en lo que parece ser un estacionamiento. Todo transcurre con normalidad, hasta que ocurre algo. Detrás de él aparece lo que parece ser una sombra translúcida, con una silueta pequeña que recuerda vagamente a la de un niño. Lo inquietante es que la figura parece interactuar con el entorno, mientras el hombre permanece confundido, como si no pudiera verla. ¿Era un efecto de cámara, o realmente había algo moviéndose a su alrededor? ¿Tú qué opinas? Te leo abajo. Las cámaras de seguridad a veces registran cosas difíciles de explicar. Este video, compartido por Romy Risa en diciembre de 2019, es uno de esos casos. En la grabación se aprecia una figura alta y clara, que parece estar de pie sobre la parte trasera de una camioneta pick-up.
tu tak. Su forma recuerda a la de un ente envuelto, rígido, casi inmóvil. El momento causó gran conmoción en la familia que revisó las imágenes, pero hasta hoy no existe confirmación oficial sobre lo que realmente aparece. ¿Fue una ilusión provocada por la luz, o algo realmente estaba sobre ese vehículo? Quizás sea un truco, pero aún escucho en mi cabeza esos gritos del video. Es imposible sacárselos de la mente.